Hola, hoy estamos aquí con Pedro Piñeiro, que es ejecutivo de cuentas de la compañía de título de Near North Title. Correcto. Gracias por estar aquí, Gracias Pedro. a ustedes. Gracias, Pedro. Gracias por la invitación. En un nuevo episodio con las Andreínas, y queremos hablar el día de hoy de cuál es el papel principal que cumple la compañía de título en una transacción de compraventa. Como ustedes saben, todas las transacciones de real estate involucran a una compañía de título, pero muchísimas personas no saben qué realmente es la compañía de título, qué papel juega allí y cuáles son todo el trabajo que se hace detrás de una transacción de real estate. Excelente. Bueno, entonces, Pedro, cuéntanos un poquito, exacto, ¿qué actividades principales es las que debe realizar la compañía de título cuando se comienza una transacción de compraventa? Bueno, gracias por la invitación, Andreínas. Excelentes. Realtors. Bueno, básicamente la compañía de título lo que hace es trabajar de la mano con ustedes, muy de la mano, tanto con ustedes como con el banco, con el prestamista, el lender, ¿ok? Y nos aseguramos que cada transacción tenga un cierre exitoso. ¿Por qué? Porque chequeamos que la casa o la propiedad no tenga ninguna demanda, no tenga penalidades. El vendedor en ese caso tiene que tener la casa en condiciones aptas, hablando de documentación, no físicamente. Pues nosotros nos encargamos más que todo de buscar que la casa no tenga nada pendiente o algo que obstruya esa venta. Entonces chequeamos totalmente todos los documentos. Básicamente es eso. En el lenguaje coloquial de nosotros los realtors se dice mucho de tener el título limpio, que el título esté limpio. ¿Qué quiere decir eso? Excelente pregunta. Título limpio es cuando nosotros pedimos la documentación, ¿ok? Y vemos que todo literalmente está limpio, que no tiene nuevamente ninguna demanda, que si el vendedor hizo algún trabajo en la propiedad y no le pagó a ese contratista... O sea, deudas envueltas en la propiedad. Exacto. Que todo haya pasado como se tenía que pasar. Si sacó un permiso, si hizo una construcción, algo adicional en la propiedad, que eso tenga permiso y que se haya cerrado ese permiso. Básicamente es eso. Es buscar de verdad en la propiedad que todo esté limpio. De manera de que a la hora del cierre, tanto el vendedor esté bien porque va a recibir su dinero y el comprador tenga su propiedad. Ok, entonces ustedes son un intermediario súper importante entre vendedor y comprador. ¿Quién elige la compañía de título? Muy bien. Desde el condado de Miami-Dade hasta West Palm Beach, el comprador es que escoge la casa de título porque el comprador es el que paga el seguro del título. Ok, después vamos a entrar a lo mejor más detalle en eso. Y de West Palm Beach hacia arriba, dependiendo del condado, por eso le estoy nombrando Miami-Dade, Broward y West Palm Beach, el vendedor escoge la casa de título porque es el que paga el seguro del título. Ok, entonces eso no es opcional, es así estándar. Sí es estándar, bajo contratos estándar, ¿ok? Pero siempre el vendedor puede escoger a alguien que lo represente y el comprador trae su casa de título para que pueda cerrar la transacción. Sabes que ese es un punto interesante porque muchas veces cuando representamos al vendedor, ¿no? Pareciera pues que hay más trabajo del lado del comprador. O sea, título tiene más trabajo en los papeles del comprador que el vendedor. Entonces muchas veces el vendedor dice, no necesito una casa de título. O la transacción se hace con la misma casa de título, ¿no? En tu opinión, en la mayoría de las cosas que tú haces, ¿consideras que debería representar, o sea, debería haber uno que represente al vendedor y otro que represente al comprador? ¿O cuál es tu opinión al respecto? 100%, Andreina. Fíjate que ese tema me encanta porque muchos realtors nos llaman, no, pero me voy con la casa de título que me trae el comprador. Y le digo, bueno, ¿la conoces? No la conozco. Entonces, ¿cuál es la seguridad de tu vendedor en este caso? Yo recomiendo 100% de que el vendedor tenga una representación. Okay. Nosotros involucramos a nuestros abogados de bienes raíces. No es un paralegal, no es un abogado de inmigración, es un abogado de bienes raíces que va a velar por los intereses del vendedor. Y es sumamente importante porque, por ejemplo, hay varios documentos, entre ellos el Stop All Letter y el Lien Search, que la casa de título que representa al vendedor los pide. Entonces son documentos sumamente importantes que están velando por los intereses nuevamente del vendedor. Entonces el realtor, vamos a decirlo así, que tiene esa casa a la venta, está seguro porque vamos a estar en comunicación al 100% de Pedro, cómo va la transacción. Y nosotros como casa de títulos nos comunicamos con la otra casa de títulos que representa el comprador de manera que los dos estemos
informados de cómo va todo. O sea, siempre es conveniente si ambas partes conocen la casa de título que se den en el mismo lugar. Sí. O sea, hace todo el proceso más fácil. 100%. Pero si no, definitivamente el vendedor debe escoger a alguien que lo represente, porque el cierre se da en la compañía de títulos del comprador. Correcto. Pero eso no quiere decir que el lado del vendedor no debe asegurarse de que esa compañía de títulos esté haciendo bien los documentos y que se estén cumpliendo todos los tiempos legales que hay dentro de un contrato. Correcto. Sí, exacto. Nosotros muchas veces pues le decimos tanto a comprador como vendedor, o sea, hay gastos que no te debes ahorrar, o sea, hay cosas en las que tú no debes, ¿sabes? Tratar de ahorrar, o sea, o sea, el fee que ustedes cobran es importante, o sea, por algo debe hacerse toda esta investigación y nos ha pasado pues que hemos trabajado con muchas compañías de título y si no se hace una búsqueda detallada. Correcto. O sea, por ejemplo, en el stopper letter pues, de cuáles son los gastos que vienen, ¿sabes? De las asociaciones. 100%. Hay muchas propiedades que tienen más de una asociación. Correcto, hemos tenido casos así. Y que no, o sea, entonces si el listing agent no lo dejó saber, ¿sabes? En el listing, hay que ir a las asociaciones, Correcto. hay que llamar, hay que pedir toda la información para que no aparezcan luego, ¿sabes? Claro, porque... deudas ocultas. Correcto. El problema es que después de que haya un cierre aparezcan problemas, ¿no? Que nos ha pasado. Que nos ha pasado. Sí. Y nos involucramos hasta que se resuelva ese tema, pues. Ahora lo vamos a hablar más adelante, pero vamos para ir en orden. Andrea habló de los gastos de cierre, ¿no? Los fees que no te debes ahorrar, que hay unos para el vendedor y unos para el comprador. Cuéntanos un poquito qué incluyen esos gastos de cierre, cuál es la diferencia entre un lado y el otro. Perfecto. Básicamente sí, el comprador y el vendedor van a tener sus gastos de cierre por separado siempre en cualquier transacción. ¿Por qué? Porque el comprador obviamente quiere saber, nuevamente volvemos al principio, de que la casa esté limpia, tenga un título limpio, no haya deudas en la propiedad, las asociaciones se hayan pagado bien, 1, 2, 3 asociaciones, que el vendedor esté pagando sus impuestos y que no tenga algún, eso se llama, se me fue el nombre en español, un lien sobre la propiedad, no tenga una penalidad de impuestos sobre la propiedad. Eso es lo que cubre. Y para el vendedor igual. El vendedor, ¿qué pasa? Nosotros pedimos el stop letter, pedimos un lien search, pedimos todo de manera que el vendedor sepa lo que tiene que saldar o pagar. Importante, si el vendedor también tiene deuda en la propiedad, si todavía la debe. Con el banco. Con el banco. Nosotros llamamos al banco y pedimos lo que se llama el payoff. ¿Cuánto es la deuda que tiene el comprador antes de los gastos de cierre, de manera que se pueda restar de la ganancia de la venta? Pero bueno, por lo que estás diciendo, entonces, un gasto de cierre involucra las deudas, que es una deuda, o sea, no tiene nada que ver con la compañía de título. Ustedes cobran un fee por hacer esa investigación. Nosotros cobramos un fee por hacer esas investigaciones. Exacto. Todo lo que Lo te demás nombré. son prorrateos. Correcto. Que le corresponden a un lado a un lado o al otro. Correcto. Exacto, o sea, la compañía de título, en este caso Pedro, tiene que asegurarse de que antes, ¿verdad?, de que el título pase al nuevo comprador, que todo el mundo quede saldado con las deudas. O sea, si hay deudas con el IRS, si hay deudas con la asociación, si se debe agua, si se debe luz, o sea, las comisiones de los realtors también, ¿sabes? Las paga la compañía de título, o sea, le paga a todo el mundo antes de que ¿sabe? En el día del cierre. Básicamente por eso es que cobramos un fee, cobramos un cargo, tanto para el vendedor como el comprador, porque llevamos todo a la mesa de cierre que quede limpio. Que los realtors se cobren su comisión, nosotros aguantamos el dinero como tal y hacemos los fondos, entonces por eso que... Incluso eso es súper importante lo que acabas de decir, porque tenemos clientes inversionistas que compran propiedades que están alquiladas, entonces es súper importante revisar el contrato de renta. Correcto. Porque el comprador debe honrar ese lease o ese alquiler hasta que se venza, si es que quiere ocupar la propiedad. Entonces, la transferencia del dinero que tenga el vendedor del inquilino, los contratos. Y también, pues, lo que te iba a decir de las comisiones y esas cosas, todo tiene que estar súper claro. Claro. Y nosotros aguantamos todo ese dinero de manera que no haya malos entendidos, vamos a decirlo así. Y luego del cierre o luego que se vence ese alquiler, nosotros distribuimos los fondos tal cual se debería distribuir tanto para el vendedor como para el comprador. Incluso cuando en el contrato se negocian cambios, que si hay que hacer una reparación. También, correcto. Eso es súper importante. Y hacer el final walkthrough
y te consigues una sorpresa, pues ellos se tienen que asegurar Sí. de que se cumpla todo lo que se acordó en el contrato. Es correcto. Es como un intermediario, un árbitro, más o menos ustedes. Es un árbitro, me gusta esa palabra, Sí. es un árbitro, sacamos tarjeta amarilla, tarjeta roja, porque básicamente llevamos la transacción con ustedes. Sí. Y hay algún cambio, hay algún ajuste en el contrato, necesitamos esa documentación para saber. ¿sabes? Inclusive, nosotros que trabajamos con muchos clientes en el extranjero, pues hay un tema de seguridad, o sea, porque Claro. digamos que en otros países, pues de repente tú haces una negociación en donde le das un depósito directamente al vendedor. Aquí no. O sea, aquí en cualquier transacción de real estate, residencial, comercial, pues los depósitos que tú vayas a dar de buena fe, pues o lo Sí. que vayas a colocar en escro, lo vas a colocar con una Correcto. compañía de título. Correcto. O sea, la compañía de título hace el papel de fiduciaria. Tal ¿ok? cual. Y va a resguardar esos depósitos hasta asegurarse que todo lo que está en el contrato se cumplió. Claro, ¿Correcto? exactamente, correcto, tal cual. Y pasamos apenas nosotros recibimos ese dinero, se pasa una carta diciéndole a los realtors, al banco, al quien esté involucrado, mira, tenemos este dinero de parte del comprador para la transacción y le dejamos saber a todas las partes involucradas que ese dinero lo tenemos nosotros. Ok, ¿y los gastos de cierre son iguales si es una transacción de compra de contado cash o si hay un financiamiento? Básicamente son iguales. Sí. Sí. O sea, de verdad que para nosotros es indiferente si es cash o hay un préstamo involucrado porque cobramos lo mismo. Se tiene que hacer la misma investigación. Va a ser mucho más rápido el proceso, más independientemente se va a buscar lo mismo. ¿Por Claro. qué? Porque queremos hacer un cierre exitoso. O sea, no puede haber ningún documento ahí que falte o que haya alguna penalidad por ahí porque va a salir, al final del día va a Lo que salir. pasa es que la gente confunde el gasto de cierre con pagos de comisiones y también con los fees Del préstamo. banco. Exactamente, eso es importante. Entonces lo ponen como que todo global y ahí es donde Viene la confusión y son separados. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nuevamente, lo que nosotros cobramos es básicamente por esa búsqueda. Es que queremos que todo salga totalmente bien porque al final del día, si hay algo que está errado, somos nosotros Exacto. los responsables, El ¿sabes? tema es exacto que ellos pues trabajan en equipo con nosotros y con el banco para lo que se llama balancear los números. O sea, todos esos gastos van a estar Correcto. reflejados pues en el closing disclosure. Y allí, pues, es papel de la compañía de título, Claro. pues, asegurarse que las figuras concuerdan, ¿no? Sí. Con lo que envió el banco, con los documentos que enviamos nosotros como broker de lo que está acordado en el listing agreement, ¿ok? Me encanta ese punto. ¿Te gusta ese punto? Digamos, para que, o sea, todo lo que se escribió, o sea, Sí, todo lo que se sí. negoció, pues, está plasmado allí, pues, y se lleve a cabo. Hablando entonces de esos gastos de cierre, sabemos que está involucrado, o para los que no saben, un seguro de título. Ajá, sí. El seguro de título es sumamente importante para los compradores. No es obligatorio. No es obligatorio. Por ejemplo, cuando compras en efectivo, cuando haces una adquisición en efectivo, no necesitas, no tienes que. ¿Por qué? Porque no hay un banco involucrado en la transacción. ¿Ok? Nosotros recomendamos 100%. Porque después de un cierre puede salir alguna documento que no se vio diciendo, mira, me deben tanto porque es un trabajo en esta propiedad y te voy a meter una demanda. Entonces, el seguro del título es sumamente importante porque es como que compras un carro y salgas sin seguro del dealer. O sea, Sin garantía, Sin sin garantía. No tienes garantía de nada. Entonces, te llegó una demanda y, bueno, te quitaron la casa porque no tienes un seguro. Es sumamente importante porque, nuevamente, tienes que asegurarte. Es la mayor inversión que vas a hacer en tu vida. Entonces, tienes que tenerlo. Y créanme que hemos visto casos Sí. como que sacados de una película de ciencia ficción, donde después de 3 años aparece un heredero. Tal cual. O de repente, por ejemplo, me pasó a mí en mi casa, tienes un doble mortgage porque se equivocaron en la compañía de título de alguien más ¿Ves? y pusieron la dirección de mi casa en otro préstamo. Y cositas así que se pueden resolver. Pero 100%. es mejor estar protegido siempre. Entonces, si ese seguro de título se pierde, o, bueno, porque ustedes entregan un paquete, pero Entregamos como un paquete. todo el mundo se guarda, no se sabe, quedó un archivo escondido, y Sí. viene un problema de esto, y yo no sé de dónde está mi seguro de título, ¿dónde lo busco?
La primera opción nos pueden llamar a nosotros. Si somos Ok. la casa de títulos, resguardan nosotros esos resguardamos documentos legalmente por cierta cantidad de años. Y si no lo consigues con nosotros o con la casa de títulos que te hizo el cierre en ese sentido, puedes ir a la ciudad y puedes pedir tus documentos también. Porque todo eso está grabado. Todo eso se graba en el condado donde se cierre la propiedad y lo puedes pedir. Esas dos opciones. Yo creo que la más fácil, rápida, es comunicarte con la casa de título que te hizo el cierre y nosotros tenemos copia. Y si no te acuerdas de cuál es la casa de título, porque te lo aseguro que no te vas a acordar, para eso siempre tienes que estar en comunicación con tus brokers, porque tus brokers sí se van a acordar Es con quién correcto. hicieron la transacción Es y correcto. sí tienen también, y pueden que tengan también guardado Algunos documentos Sí. importantes, porque nosotros también llevamos todos en un Correcto. file, en nuestro sistema, pues, y de seguro te vamos a poder ayudar. Claro que sí. Ok, este seguro de título tiene una fecha de vencimiento, hay que renovarlo como los seguros de propiedad, ¿sí? Sí, básicamente el seguro del título dura, si no me equivoco, creo que son 4 años. No me recuerdo ahorita, pero creo que sí. Pero tienes que renovar, tienes que estar pendiente de eso. ¿Ok? Interesante. Igual, cuando vas a vender la propiedad, asegúrate que tienes eso también. ¿Sabes? Porque la casa de título a lo mejor te lo pide. No siempre, no siempre cuando estás vendiendo. Pero, por ejemplo, nuestro abogado, en un caso que tuvimos hace 2 semanas atrás, pedimos el seguro del título para saber si esa persona había pagado algo que salió en los documentos. Entonces, Y ahí es donde lo puedes ver. y ahí es donde veo si él hizo el reclamo, ¿ok? Con ese seguro del título tú puedes hacer el reclamo a la persona que te está poniendo, vamos a decirte, esa penalidad. Y tú dices, mire, ese reclamo porque mi compañía de seguro es fulano, o el nombre de la compañía que te salga ahí. Y básicamente tú hiciste el reclamo y no tienes que pagar eso. Y todo se saldó. Y podemos seguir con la transacción, ¿ok? Sí, dime. No. Que ahora que hablas del seguro de título, me acabo de acordar también de un punto importante y que ustedes tienen la opción en donde le dicen al cliente si lo quiere o no lo quiere, que es Claro. el tema del survey, ¿no? El survey, muy O sea, bien. Si sí. si se hace o no se hace el survey, ¿qué recomiendas con respecto a eso? Y bueno, y expliquémosle a la audiencia qué es un survey, ¿no? Importante, que es el survey, son las limitaciones de una propiedad. ¿Ok? Básicamente es eso. En condominios, en apartamentos no hace falta, porque básicamente es un edificio y hay apartamentos en ese edificio. Pero cuando es una propiedad, un single family home, que es una propiedad no adjunta a otra, sí se tiene que demarcar y es importante. Primero el banco lo pide. O sea, es como para saber hasta dónde llega tu terreno y dónde empieza el del vecino. Las limitaciones del terreno, exactamente. ¿Y qué pasa? A veces pedimos el survey y nos damos cuenta que el terreno te estás agarrando parte del vecino, o el vecino se está agarrando parte tuya. Siempre pasa. Siempre pasa. Es importante ese documento. Esa es otra de las búsquedas que hacemos. Y es importantísimo porque el banco te lo va a pedir. Por ejemplo, les doy un ejemplo rapidito. Quieres poner una cerca, acabas de comprar una casa. Exacto. Y vas a poner una cerca en tu casa. No sabes cuáles son las limitaciones. Entonces, bueno, tú pusiste la cerca A tu gusto y te das cuenta que no, que tú tienes un límite, ¿ok? Donde tienes que poner, y la ciudad, cuando tú vas a poner esa cerca, la ciudad te va a pedir un survey. Es para saber ellos dónde exactamente va la cerca. Eso es un ejemplo que lo vivimos todos los días, a diario. Porque la gente, bueno, no se acuerda que si tiene la ese transacción documento. es de contado, no estás obligado a hacer el survey. No, de verdad que no, porque nuevamente no hay un banco involucrado. Siempre y cuando esté un banco involucrado, hay que seguir las reglas, porque el banco lo va a pedir. Entonces, ¿qué pasa? Si haces una cosa así como improvisada y ni la asociación se da cuenta, supongamos que está dentro de una comunidad, pero venden la casa al lado y ellos hacen un survey y vienen a medir, entonces te va a tocar reestructurar todo eso y puede ser que te cueste un poco más de dinero por no tomar las previsiones indicadas. Claro. Sí, tal cual. Así mismo es. Entonces es recomendable hacerlo. Y guarden todos esos documentos para que los puedan transferir en el momento en que vayan a vender la propiedad. Igualmente nosotros te damos, como dijiste tú, André, en un paquete a la hora del cierre, todo lo que se firma el cliente, nosotros te damos un paquete con todos esos documentos, incluyendo el survey. Tienes un paquete exacto en físico y un paquete en digital. físico y digital, correcto. En digital también te lo mandamos, Digital. exactamente. Es importantísimo tenerlo organizado en tu computador. Mucha gente ya es digital y no Lo vivimos guarda nosotros a diario porque
Generalmente el comprador no vuelve a ver esos documentos, sino cuando va a vender. Pero si cuando va a vender dice, ay, y entonces cuando nosotros como broker le pedimos, mira, pero tienes esto, tienes el survey, tienes... Es correcto. Ay, yo creo que lo tengo, pero déjame ver en dónde. ¿Dónde lo guardé yo aquella vez que compré la casa? Miren, yo les recomiendo porque no solamente con los documentos de transferencia de título de propiedad, sino con seguros de propiedad, con documentos personales. Hemos vivido muchos casos, André y yo tenemos muchos años haciendo esto, hemos vivido casas que se inundan, se incendian, Sí. tengan todo en una nube, porque además también cambiamos los equipos y si los archivas ahí se pierde el equipo, te robaron la computadora, Muy bien. ahí se perdieron. Tengan todo en una nube, la que les guste, y tengan los documentos organizados porque ustedes no saben en qué momento realmente los van a necesitar. Sí. Así es, así es. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte a nuestro canal. Y si estás listo para invertir en tu próxima propiedad en la Florida, visita nuestra página web lasfloridas.com para agendar una asesoría privada y personalizada con nosotros. Comenzamos pronto.